Paso a vosotros, mis hermanos. A vos, hermano. Dios les bendiga. Tomen sus lugares, mis hermanos. Los niños van a pasar. Vamos a orar por la clase de los pequeños. Rubén, me gustó lo que hiciste la semana pasada. ¿Puedes hacer lo que hiciste la semana pasada? Que hiciste orar a un pequeño. Ask the Lord to pray, to help us as we again open His Word. Le vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Que Dios bendiga a nuestro hermano Israel y a los que vamos a dar la clase. So I'm going to ask you to close your eyes, please, okay? We're going to give reverence to God. Vamos a orar. Vamos a darle reverencia a Dios y vamos a darle y a pedirle que nos ayude. Padre, te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, una vez más. Al permitirnos acercarnos a tu casa y abrir tu palabra, tu preciosa palabra que día con día nos habla y nos recuerda de tus grandes bondades, de lo precioso que eres para con nosotros al dar a tu Hijo Jesucristo. Bendice a estos niños, bendice a los maestros, bendice a nuestro hermano Israel, bendice a nuestra iglesia, y no solamente a esta iglesia, sino a todas las iglesias, Señor, que proclaman tu nombre. Pues te lo suplicamos en el dulce nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Antes de iniciar la palabra de Dios esta tarde, hermanos, yo quisiera que hiciéramos una oración por nuestro cumpleañero. Quiero invitar a mi hermano Abiel que pase aquí enfrente, por favor, y quiero invitar a los varones también que pasen, por favor. Siéntese aquí, mi hermano. Quiero invitar a todos los varones que estamos aquí, por favor, que pasen. Quiero que estemos aquí alrededor de nuestro pastor, hermanos. Hoy el Señor les regala un año más de vida. Y estamos contentos, hermanos, como congregación, como familia en Cristo. Yo quiero darle esta oración a mi hermano Mickey, para que ore por nuestro pastor, para que Dios lo bendiga. Así como el Señor da la vida, pero también que el Señor le siga dando de su Santo Espíritu para compartir la palabra. El hermano Abiel y yo venimos de padres que eran ministros, de ellos aprendimos y seguimos las pisadas de nuestros padres. El hermano Abiel y yo nos conocemos desde chicos. Okay. Y teníamos básicamente la misma enseñanza bíblica y siempre ha sido un amigo mío fiel y siempre nos saludábamos y de vez en cuando teníamos una otra plática seria, pero nomás entre los dos. Es difícil para decirles cómo es y qué es ser un hijo de un pastor y de un ministro, porque ¿saben qué? La congregación espera mucho de nosotros, así como esperaban mucho de nuestros padres, pero realmente mi hermano Abiel y yo contamos con Jesús y el poder de Jesús y nada más que eso. Ayúdenme a orar por él, por favor. Padre Santo que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. No nos podemos imaginar lo grandioso que tú eres, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú bendices, que tú das honra y gloria a nosotros mismos, cuando la gloria todo es tuyo, Señor. Pero en este día, en este momento, te pedimos por el hermano Abiel, primeramente dándote gracias. Y muchos no lo saben qué tanto ministros sufren, Padre, en todo lo que hacen, Señor. Bendiciones por él, Señor. Que le des
un corazón alegre, Señor. Y que su mente siempre esté en nuestro Señor Jesús como lo ha estado, Señor. Sigue las pisadas de los discípulos, Señor. Tiene una congregación bella en este lugar, Señor. Te pido por él, Señor. Dándote gracias por todos estos años que te has servido y has servido a esta congregación y a su familia, Señor. Pedimos, Señor, que siga adelante todos los años necesarios que tú lo necesites para que esté en este mundo trabajando por ti, Señor. Gracias por él. La congregación de este lugar, Padre, te da gracias también por tenerlo aquí, Señor. Pensamos que los años que él tiene son muchos, pero son pocos, Señor. Todavía faltan muchos que él puede seguir trabajando por ti, Señor. Bendícelo, dale ánimo. Ayúdale a su cuerpo, Señor, que aguante todos los dolores que trae este mundo, Señor. Pero por lo pronto te damos gracias por él, Señor. Por un año más que ha servido a esta iglesia, por un año más que ha servido a su familia, por un año más que se ha servido a ti, Señor. Gracias. Te damos a ti las gracias por nuestro hermano Abiel Martínez. En el nombre, santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Me da gusto tener entre nosotros a mi hermano Jonah Martínez, además que ahora lo veo muy solito. Regularmente viene con toda la familia, si no ya los espacios de este lado por lo menos ya se hubieran llenado. Da gusto verte, Jonah, con tu jovencito. Me da gusto, hermanos, también verlos a ustedes. El Señor nos ha estado hablando a través de la palabra, a través de las parábolas. Y no sé cuántos han hecho la tarea, hermanos, de estar con la familia. Es una tarea que se nos ha dejado y es importante que lo hagamos. Necesitamos, los que no hemos empezado o los que ya empezaron, hermanos, tenemos que hacer este repaso con nuestra familia para que la palabra, hermanos, podamos recordarla durante la semana y podamos con nuestra familia hacer otros comentarios que sean para bendición. Vamos a abrir la palabra, hermanos, de Dios en esta tarde, capítulo 13 del Evangelio de Mateo. La lectura que tendremos ahora, hermanos, será del verso 1 al verso 23. Esta parábola, hermanos, se llama la parábola del sembrador. Pero si yo le hubiera titulado, hermanos, si le hubiera tenido la autoridad de cambiarle el título a esta parábola, yo le hubiera puesto la parábola de la abundancia del Evangelio. O le hubiera cambiado, hermanos, la parábola de los que fueron llamados a sembrar la semilla. Así la hubiera nombrado yo, hermano. No sé cómo la hubieran nombrado ustedes, los hermanos que ya han leído esta parábola. Porque esta parábola, hermanos, tiene un principio del Evangelio y es importante, hermanos, que regresemos cuando el Señor nos llamó al Evangelio, nos llamó por primera vez a ver quién era Jesús a través del Evangelio. Esta parábola, hermanos, como introducción, el punto principal de esta parábola, hermanos, es el ver el reino de Dios. Ver, hermanos, cómo
a través de Cristo el Evangelio del reino de los cielos, hermanos, es algo muy importante. Y quiero tomar un verso que habla acerca de esto. Dice, hermanos, no lo vean, si nuestro hermano que está poniendo ahí busca Marcos, capítulo 1, verso 14 y verso 15, dice de esta manera: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, y justo es donde se predicó, hermanos, o donde se compartió esta parábola. Dice que vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y dice aquí, hermanos, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y aquí está el mensaje: arrepentíos y creed en qué, hermanos, en el evangelio. Ese es el propósito, hermanos, de esta parábola. Que vengamos, hermanos, a creer en Jesús, pero también, hermanos, que vivamos el evangelio. Y aquí nos va a decir la parábola cómo la tenemos que vivir. Entonces, hermanos, justo en Galilea, hermanos, donde Cristo predicaba, en el mar de Galilea, dice que allí, hermanos, es donde hablaba las parábolas, porque algunos de los evangelios dicen que eran parábolas, y aquí estamos viendo, ahorita vamos a ver nada más esta. Quiero, hermanos, que veamos también esta parábola como el comienzo, hermanos, de nuestra carrera, de cómo fuimos llamados para servir, de cómo fuimos llamados para estar, hermanos, en nuestras congregaciones, en nuestras familias, porque este es el inicio, hermanos, cuando Cristo hace un llamado a través de la palabra. Hay algunos puntos, hermanos, que habla esta parábola. Dice, hermanos, que esto no son palabras mías, las copié de un comentarista. Y uno de los puntos que él habla, este comentarista, dice que en esta parábola, hermanos, el Señor revela la verdad. Y también, hermanos, dice que quienes están dispuestos a escuchar y a creer. Eso es lo que dice este comentarista, uno de los puntos. Y el otro punto, hermanos, que dice es que también esta parábola, hermanos, oculta la verdad a aquellos que no tienen el corazón dispuesto o adecuado para recibir la palabra. Y el número 3, hermanos, dice que los que hemos recibido la verdad nos ha dado una responsabilidad a través de la gracia. Entonces, hermanos, tenemos una responsabilidad al ver esta parábola, porque el Señor ha manifestado su gracia. ¿Y por qué digo que tenemos una responsabilidad, hermanos? Porque dice la palabra que lo que recibimos de gracia, ¿debemos de qué, hermanos? De gracia tenemos que ¿qué? Hermanos, si nosotros hemos recibido, hemos escuchado a veces que Dios bendice al dador alegre, y cuando se trata de dar una cooperación, hermanos, no traigo dinero, decir. Entonces, todo lo que el Señor nos ha dado, hermanos, de gracia, lo tenemos que, hermanos, ¿qué? ¿Nosotros quedarnos con ello? No. Bueno, eso es lo que quería ver, hermanos, ver con ustedes a través de esta introducción. Muy bien. Antes de dar la lectura, hermanos, la parábola en hebreo, hermanos, quiere decir marcha. No sé cómo se pronuncia, pero así se dice marcha. Y una parábola, hermanos, quiere decir una alegoría, o quiere decir una enseñanza terrenal para entender, hermanos, un significado espiritual. Exactamente. Entonces, todas estas parábolas que vemos así literales, como decir, bueno, es una historia de hace 2000 años, pero esa historia de 2000 años, ¿qué creen? Tiene un reflejo en este siglo.
en este 2026 tiene un reflejo en nuestra vida. Y si no, nosotros no lo vemos desde ese punto de vida, hermanos, de vista, entonces estaríamos nosotros no comprometidos a la palabra, porque hasta hoy, hermanos, hasta este día se está predicando el Evangelio de salvación. Amén. Amén. Y ahora no es nada más que los hermanos tocan la puerta. Ahora, hermanos, llega a través de un aparato muy sencillo. Llega el Evangelio. Vamos a leer la palabra, hermanos. Síganme por favor con su vista. Vamos a empezar en el verso 1. Dice: en aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Eso es lo que dicen los primeros dos versos. Allí, hermanos, en estos dos versos vemos que Cristo no estaba solo. Cristo, hermanos, tenía enfrente de él una multitud. Y Cristo, hermanos, estaba preparando los corazones de estas personas, como cuando prepara los corazones para nosotros cuando escuchamos el Evangelio por primera vez. Es necesario, hermanos, que cuando nosotros vamos a llevar el Evangelio estemos preparados y nos pongamos en manos del Señor, porque el Señor, hermanos, es el que tiene que hablar a través de nosotros. Que cada palabra que nosotros digamos cuando compartimos el Evangelio sea la palabra que esa persona quiere escuchar de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo aquí. Dice que al juntarse, hermanos, en el mar de Galilea, él se subió en una barca y estuvo allí, hermanos, reunido. Algunos evangelios dicen que eran multitudes. Posiblemente eran incontables las personas que estaban allí. Y también, hermanos, es importante que veamos que sus discípulos estaban al lado de él también. Y hermanos, y así inicia la parábola, dice el verso 3, y les habló muchas cosas, ¿cómo, hermanos? Por parábolas. Y diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenían profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En el tiempo de Jesús, hermanos, los sembradores no usaban la tecnología que hay ahora. Ahora existen muchas maquinarias que hacen el trabajo fácil, que hacen el trabajo simple. No sé si ahora vayan a usar, hermanos, la inteligencia o la ciencia artificial para sembrar. Pero en el tiempo de Cristo, hermanos, un sembrador se ponía un morralito aquí enfrente, como las cangureras que ponemos, y la llenaba de la semilla. Y ese sembrador, hermanos, con eso que se ponía, se ceñía, y eran de pieles y eran de manta, y ellos, hermanos, salían a sembrar. Entonces, lo que está presentando Cristo no era algo anormal para los que estaban oyendo. Era algo que ya estaban acostumbrados, porque todo el mundo, hermanos, estaba acostumbrado a trabajar la tierra. Entonces, fíjense lo que hace el Señor. Para dar una explicación sencilla, les dice: miren, ustedes cotidianamente hacen esto. No se les va a hacer difícil de que entiendan lo que yo les voy a decir a través de esta parábola. Sin en cambio, hermanos, esta parábola tiene un significado muy grande. Aparentemente es una parábola muy sencilla, pero aquí, hermanos, la enseñanza va más allá, porque aquí, hermanos, viene un cumplimiento de la profecía del libro de Isaías. Y podemos decir, hermanos, ¿cómo a través de una parábola se va a cumplir una profecía del libro de Isaías, de ese libro profético? Pues sí. Esto que estaba pasando aquí no era casualidad, de que había mucha gente y que estaban los discípulos
recibiendo un mensaje de un mensaje tan sencillo para que, hermanos, aquí mismo recibieran el evangelio muchas gentes, y que aún, hermanos, estando allí escuchando a Jesús, no comprendieran. Podemos decir, hermanos, ¿cómo si esto era tan sencillo para ellos de entenderlo? No lo comprendían. Exactamente. Hermanos, yo trabajo en coches, y si una persona me empieza a hablar de partes de coche, inmediatamente lo empiezo a seguir y empiezo a entender su contexto. Lo mismo que una persona que es carpintero, lo mismo que una persona que trabaja, hermanos, en la construcción, en otra cosa, inmediatamente, hermanos, está siguiendo y se está imaginando el panorama. Pero estas personas que estaban aquí, hermanos, estaban solamente como de espectadores, esperando qué iba a decir el maestro. Yo quisiera preguntar, hermanos, en esas multitudes habría jóvenes de 15, 20 años, habría niños, habrían gente adulta, habrían gente ya más adulta de 40 años, de 50 años. Había de todo, hermanos, de todo tipo, de todas las edades, y estaban escuchando al maestro, estaban escuchando al Señor. Y el evangelio, hermanos, no es solamente para una edad específica, porque muchas personas, hermanos, que hemos estado en la iglesia, nos creemos que hemos nacido en la iglesia y hemos escuchado el evangelio ¿desde cuándo, hermanos? Desde nuestra temprana edad. Pero hay otras personas que han venido al evangelio. ¿A qué edad, hermanos? ¿A qué edad vino usted al evangelio? ¿O a qué edad, hermanos, como se dice por ahí, hermanos, le cayó el 20 del evangelio? El Espíritu de Dios empezó a trabajar. ¿Se da cuenta, hermanos, que para el evangelio no hay edad? Porque dice que había de todo tipo de personas. A veces, hermanos, nosotros queremos escoger a las personas para compartir el evangelio. Decimos, no, este está muy jovencito, este no le puedo compartir porque este anda en otro mundo. No, este niño no, porque está muy chiquito. No, esta persona porque ya está muy adulta. No, este porque tiene mucho conocimiento. No, este. Y empezamos nosotros, hermanos, a poner barreras para compartir el evangelio. ¿Será acaso, hermanos, la edad o el conocimiento de una persona para poder compartir el evangelio? Claro que no. Entonces el reto, hermanos, para esta tarde es que nosotros nos llevemos en mente que nosotros, hermanos, no tenemos que hacer excepción de personas cuando tenemos que compartir el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? No sabemos, hermanos, cuándo ese evangelio que es poderoso, que trae salvación y vida eterna, va, hermanos, a dar el fruto en una persona. Exactamente. No sabemos. Y a veces, sin compartir el evangelio, cuando le decimos a una persona Dios te ama, yo he visto, hermanos, y me consta que hay personas que han derramado sus lágrimas. Y Cristo murió por ti. Y, hermanos, y gente ha empezado a enternecer su corazón y a recibir el evangelio. ¿Cuántos testimonios, hermanos, podemos dar de personas diferentes que se les ha cumplido, se les ha compartido el evangelio? Uno de ellos que viene a mi mente, hermanos, es el eunuco. Dice que estaba leyendo la palabra y estaba leyendo la palabra. Y estaba leyendo lo que comprendía, hermanos, lo que leía este varón. No comprendía. Sin en cambio, un varón, Dios lo usó para compartir el evangelio. Dijo, mira, vete y arrímate ahí con esa persona, porque esa persona te necesita comprender el evangelio. Y dice, hermanos, que al final de la historia, ese varón, hermanos, se detuvo el carro y dice que, hermanos, fue bautizado. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que él se arrepintió y que recibió a Cristo como, ¿qué, hermanos? Como su Salvador. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos un testimonio bonito cuando hemos recibido el evangelio?
¿Cuántos de nosotros recordamos cuando aceptamos a Cristo? ¿Cuántos de los que estamos aquí todavía recordamos el principio? Cuando nos bautizamos y escuchamos un canto, yo me acuerdo de un canto que nunca se me va a olvidar. Ese canto que dice, entera consagración, lávame en tu sangre, ¿qué? Y límpiame de qué? Traigo a ti mi vida para ser Señor. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un canto que nos ha recordado, y ese canto, hermanos, cuando nos acordamos, decimos, Señor, yo me acuerdo que yo hice un compromiso contigo. No lo hice con el pastor, no lo hice con los líderes, no lo hice con la iglesia, lo hice contigo, Señor. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, hermanos, estamos comprometidos con el Señor? Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí todavía tenemos, hermanos, esa espada que es la palabra de Dios y decir, Señor, aquí traigo la espada y voy a hacer uso de ella para compartir el evangelio? Quiero, hermanos, que la palabra nos describa lo que quiere decir esta parábola. Y vamos a ver, hermanos, el verso 18. Vamos a brincar estos otros versos, del verso 10 al 16. Y vamos a dejar que la palabra nos explique lo que quiere decir esa parábola. Dice, oí. Y aquí, hermanos, y aquí la primera palabra, hermanos, y se detiene el Señor, dice que escuchemos. Y oír, hermanos, es como cuando le decimos a uno de nuestros hijos, oye, escúchame, oye, óyeme, ponme atención a lo que te voy a decir, pon atención a lo que dice la parábola. Entonces la otra fue una historia contemporánea. Pero aquí, hermanos, aquí es cuando nosotros tenemos que decir, mira, escucha, de aquí en adelante escucha lo que viene, porque lo que viene es importante y va a beneficiar tu vida. Si nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, hermanos, no estamos atentos a la palabra de Dios y nuestra mente no está aquí, estamos concentrados en otra cosa, entonces, hermanos, nuestro cuerpo está presente, pero nuestra mente y nuestro corazón, hermanos, está en otro lugar. Entonces aquí cuando el Señor está queriendo llamar su atención, les dice, oiga aquí, escuchen, como cuando abren en el micrófono y les dice, a ver, pongan atención aquí por favor, les dice, escuchen, y dice esto, pues vosotros, la palabra del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, ¿y qué, hermanos? Y la arrebata. Algunas otras traducciones hablan al malo, hermanos, como el enemigo de Dios, como Satanás, porque dice, hermanos, que una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Muchas personas, hermanos, en la actualidad oyen, pero no oímos, y hay muchas veces que no escuchamos. Tomamos a la ligera el mensaje del evangelio. Hace un tiempo tenía una persona que trabajaba en SeaWorld y estuvo rentando un lugarcito que tengo ahí atrás en el taller. Y un día se subió a una camioneta antigua que no es mía ya en este momento, es una camioneta viejita. Y voy a mencionar el nombre. El señor se llama Félix, espero que todavía viva este señor. Y le dije, don Félix, fíjese que la palabra de Dios, el evangelio, y me dice, mira, párale tantito ahí. Dice, no me vengas con esa historia yo ya me la sé. Pero oiga, es que todavía no permito. No, dice, ya es que me vas a decir que Cristo murió por mí y que... Entonces, hermanos, esta persona
tenía una arma. Y para él, hermanos, al quedarse ahí, dice Israel, si alguien se mete aquí un día, yo lo primero que voy a sacar es el arma para defender. Las cosas de este mundo, hermanos, a veces nos dan más fe y más poder que el mismo evangelio. Las personas confían más en lo que tienen, las personas confían más en lo que poseen, hermanos, que en la misma fe en el Cristo que fue crucificado. Y dice aquí, hermanos, que viene hoy y es arrebatado, hermanos, porque Satanás, hermanos, no permite que esa semilla, esa ave, hermanos, es Satanás que viene y anda buscando la semilla esa. Hace un tiempo atrás le dije a una persona, oye, yo quiero poner un poquito de zacate, de pasto en la yarda, porque por ahí tengo unos jugadores de fútbol que no son profesionales, pero les gusta jugar al fútbol y que quiero poner ahí. Dice, mira, la semilla no te la recomiendo. Digo, ¿por qué? Dice, porque los pajaritos cuando ven esa semilla, dice, vienen y la pepenan y se la llevan. Y estaba recordándome de esto, hermanos, porque la semilla está muy expuesta. Dice que cayó en el camino y vino una ave, hermanos, y se la comió. Y la pregunta, hermanos, aquí, que todos los que estamos aquí ya sabemos, quiero escucharlo en voz alta. ¿Qué es la semilla, hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y esa ave qué representa, hermanos? El malo. ¿El maligno? El maligno. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Si usted no sabe predicar el evangelio, apréndase esta historia. Y díganle, hermanos, mire, una ocasión estaba Cristo en la playa y se empezó a hablar de esta parábola. Permítame explicársela cómo funciona. Y usted, hermano, puede compartir el evangelio con esta parábola del sembrador. Satanás, hermanos, anda como un león. Satanás, hermanos, tiene poder. Lo vimos esta mañana en la escuela sabática. Pero no tiene, ¿qué, hermanos? Dijimos, La autoridad. no tiene la autoridad. Entonces, hermanos, usted no tenga miedo de compartir el evangelio, porque la semilla, hermanos, nosotros nos convertimos en sembradores. Y en algún momento, hermanos, tenemos que dejar que esa semilla, hermanos, traiga buenos frutos. Pero en esta primera parte vemos que desafortunadamente, hermanos, viene el malo. Y lo que fue sembrado, ¿en dónde, hermanos? En su corazón. Ahora, ¿qué es la tierra, hermanos? ¿Qué es? ¿Qué vivimos aquí? ¿Qué es la tierra? El corazón del hombre. Esa es la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Porque dice que la semilla, ¿a dónde fue sembrada, hermanos? ¿En su qué? ¿A dónde pone el sembrador la semilla? ¿En dónde, hermanos? En la tierra. Pero esa tierra es el corazón ¿de qué? Del hombre. Es el corazón del hombre. Cuando Satanás, hermanos, no quiere que el evangelio crezca, dice, no le hagas caso a los hermanitos, a los abuelitos. Una persona que le dije, oye, te quiero dar un curso del evangelio, lo he dicho en otras ocasiones, me dijo, mira, Israel, yo no soy fanático, a mí no me prediques eso, a mí no me digas eso, yo no soy fanático. Pero bueno, pues es que yo nada más te quería pues compartir, no te quería hablar de religión, te quería hablar de Cristo. Y qué triste, hermanos, que ese camino, hermanos, si lo habláramos del camino del caminar de las personas, tienen diferentes ideologías, diferentes ideas, pero no aceptan el evangelio. Satanás, hermanos, por una parte está haciendo su trabajo, pero por otra parte, hermanos, no hay un corazón dispuesto. Para que esta palabra, que es la semilla que debe de quedar aquí, hermanos, germine y haga una obra poderosa del evangelio. ¿Cuántos sembradores, hermanos, sabemos aquí en esta tarde? ¿Usted se considera un sembrador? ¿O usted se considera todavía
una persona que la semilla está trabajando, está dejando que usted ya tiene un tiempo en la iglesia y que esa semilla, que es la palabra de Dios, apenas como que le está hablando aquí al oído, le dice, oye, ya es tiempo de compartir el evangelio. Porque pasa, hermanos, un día que los bautizamos, pasa un mes, pasan 6 meses, pasa un año y pasa otro año y otro año y otro año y no testificamos, hermanos. Qué hermoso de este hombre, hermanos, que fue un leproso y que fue sanado y que inmediatamente, hermanos, fue y se convirtió en un sembrador y empezó a hablar a una persona y dice, hermanos, que empezó a gritarlo. No nada más lo empezó así a platicar de, oye, el Señor, lo gritó, hermanos. Y dice, hermanos, que muchas personas vinieron aquí, hermanos, vinieron al Señor. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Esta es la primera interpretación de la parábola que da el Señor a través de la ave. La otra dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Y al momento la recibe, ¿con qué, hermanos? Con gozo. No quisiera hablar, hermanos, mucho acerca de personas que no están con nosotros, porque no me quiero convertir en un crítico. Pero otra vez, hermanos, de mi vida como cristiano, me ha tocado ver muchas experiencias de este tipo. Muchas personas que incluso han usado este lugar o aquí, hermanos, para predicar el evangelio. Ellas no están, hermanos. Ojalá que nosotros no seamos uno de ellos. Que tengamos gozo y que sea un gozo temporal. Porque es fácil, hermanos, como lo hacen en el fútbol, hermanos, y ahora que ya viene el mundial, ¡gol! Y hasta se le atora la garganta, ¿verdad? Y todo el mundo gritamos y celebramos. Y se pasó el gol, ¿no? Así pasa con el evangelio. En este ejemplo, que nos emocionamos y gritamos y decimos gloria a Dios y seguimos y estamos con una emoción y con una alegría. Pero, hermanos, solo es espontáneo. Solamente es un ratito. Hay un hermano que hizo un comentario en la escuela sabática que dijo, hermanos, hablando del gozo, no nada más debe ser el sábado, sino dijo el lunes, ¿qué, hermanos? El martes, el miércoles y todos los días de la semana. ¿Por qué, hermanos? ¿El gozo del Señor es temporal, hermanos? No. ¿La salvación es temporal, hermanos? ¿El reino de los cielos es temporal? Dice el verso, hermanos, de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree o crea, no se pierda, mas tenga, ¿qué, hermanos? Una vida temporal. Una vida, hermanos, de 40, 50, de 62 años y ahí ya. No, dice que tenga vida, ¿qué, hermanos? Pero que esa vida, hermanos, ese gozo y esa alegría empiece desde que empezamos, hermanos, a tener un compromiso con el evangelio del Señor. Y dice aquí entonces, el que fue sembrado en pedregales, el que oye la palabra y al momento recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues dice que también, hermanos, la aflicción, ¿y qué más, hermanos? Y la persecución, ¿por causa de qué, hermanos? De la palabra. Luego, ¿qué, hermanos? Tropieza. Hay gente que dice, oye, yo cuando no era cristiano, me iba muy bien, tenía muchos amigos. Iba para allá, iba para acá,
y en mi casa hacía carnes asadas y venían los amigos, pero ahora que me hice cristiano, entonces, hermanos, empieza uno a recordar las cosas que hay en el mundo. Dice las aflicciones y las persecuciones. ¿Cuál serán, hermanos, actualmente las aflicciones y las persecuciones para nosotros? Hermanos, ¿a ustedes les apura cuando no hay dinero para pagar los pagos? Y dicen, pues tengo que trabajar porque si voy a la iglesia, pues ese dinerito me va a hacer falta para completar. ¿O vivimos por fe, hermanos? Ahora los tiempos han cambiado mucho. Ahora las cosas están caras. Ahora se han encarecido. La canasta básica de nuestro hogar. Ya no es una canasta, hermanos, que va así, que llenamos 2, 3 carritos. Ahora, hermanos, llenamos nada más medio carrito. Pero, hermanos, aún así cuando hay aflicciones, nosotros debemos de seguir, ¿qué, hermanos? En este mismo caminar. Pero dice, hermanos, que estas aflicciones a muchas personas. La persecución, hermanos, la podemos ver como cuando unas personas nos dicen, oye, ¿ya te volviste, hermano? Hay un varón en México que yo conocí. Y este varón era muy bondadoso. Este varón tenía una gasolinera. Y este hermano regaló un terreno para la iglesia. Este varón era esto. Pero había un detalle, que estaba metido en la política. Y tanto, hermanos, lo molestaba la situación de la política, que poco a poco, hermanos, se fue alejando, porque tenía compromisos con las personas que se juntaban, y se fue alejando, hermanos. Y es triste, hermanos, que vean una persona que tiene gozo y que tiene alegría, y que lo vemos muy entusiasmados de estar en el camino del Señor, y de repente, hermanos, se va apagando. Porque las aflicciones y porque las cosas, hermanos, que nos rodean y las personas que están en nuestro entorno van dejando que ese gozo, hermanos, se vaya apagando poco a poco. Mi pregunta es, hermanos, ¿cómo se sentirá el Señor de eso? O que a veces, hermanos, nuestro gozo es fluctuante. Hoy tenemos gozo, hoy tenemos alegría, pero mañana, hermanos, la aflicción nos gana. Me acuerdo de un hermano, y lo digo, hermanos, porque me marcó mucho. Que nos paró la policía, hermanos. Y él era buen predicador, pero cuando nos paró la policía, hermanos, empezó a decir unas groserías, hermanos, que decía yo, bueno, pues ya nos paró, que nos dé la multa, ¿no? Y ya vámonos. Pero, hermanos, empezamos a decir cosas y cosas. ¿Qué pasa, hermanos, entonces, con ese gozo que nos da el Señor? ¿O somos o no somos? ¿O aparentamos, hermanos, superficialmente, porque dice aquí que no tenía raíz? Y luego dice ahí, viene la persecución por causa de la palabra. Y luego, ¿qué, hermanos? Tropieza. Dios quiere, hermanos, que el gozo que nos ha dado el Señor. Una de nuestras hermanas hablaba del gozo de un cojo de nacimiento, y esa historia la conocemos. Este varón tuvo gozo. Y yo creo que vivió agradecido con el Señor, porque lo primero que hizo es entrar al templo y darle la gloria al Señor. Ojalá, hermanos, si nosotros tengamos siempre en mente eso que hizo ese cojo, de entrar, venir con ese deseo, hermanos, de entrar a este lugar y gozarnos en la palabra de Dios. Y que las aflicciones, hermanos, las aflicciones de este mundo no nos ganen. Las aflicciones que tenemos, los pagos, los compromisos, todos, no nos arranquen ese gozo. No nos quiten ese gozo de servir. No nos quiten ese gozo de leer la palabra. No nos quiten ese gozo de compartir.
Y no nos quiten ese deseo, hermanos, de estar para nuestra propia familia. Hace poco, en esta semana, un varón que cumplió años también, más de 70 años. Mis Israel yo lo considero mi amigo. Dice, pero me pasa esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y más, y esto. Le dije, mire, todo lo que usted está haciendo es porque Dios ha permitido eso. Pero déjeme decirle una cosa, usted no se da cuenta, pero usted tiene 3 hijos, tiene 2 hijos y un hijo adoptivo. Y esos hijos están dándose cuenta de lo que usted está haciendo. Y un día, cuando esas personas estén en problemas, en situaciones difíciles, se van a acordar, mi padre es un ejemplo para mí. Mi padre es un ejemplo para mí. Porque yo veo que a través de esto y de estos problemas que tiene, él sigue adelante. Y no quisiera hablar de la historia de este varón, pero sí ha tenido muchas complicaciones. Y yo le motivaba a decirme, varón, Dios lo va a ayudar. Lo felicité en su cumpleaños y me mandó un mensaje que me conmovió mucho. De la manera que él me habla, que las palabras que se expresan. Porque a veces, hermanos, aunque tengamos aflicciones, hermanos, en nuestra vida, el Señor está ahí con nosotros. Aunque tengamos necesidades, el Señor está ahí con nosotros. Aunque tengamos falta de recursos, o que necesitemos algo, o ya estemos cansados, hermanos, por nuestra edad, por las enfermedades, el Señor está con nosotros. Amén. Dice aquí, hermanos, el verso 22. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿aguan qué, hermanos? La palabra. Este hermanos, el otro tenía poquita profundidad. El primero, hermanos, vino el ave y se la llevó la semilla y ahí no pasó nada. El segundo sí, como que quiso hacer algo porque dice que tuvo gozo, pero hermanos, también las piedras, hermanos, que son las aflicciones, eso, hermanos, apagó el evangelio. A esta parte le fue mejor, porque dice que el que creció entre espinos, hermanos, sí empezó a agarrar raíz, y empezó a crecer, y empezó a crecer. Pero dice, hermanos, que hay otro problemita ahí. Dice que el engaño de las riquezas. ¿Las riquezas nos engañan, hermanos? Sí, ¿verdad? ¿Por qué dice aquí, hermanos, el Señor habla acerca del engaño de las riquezas? Es que son muy tentadoras, hermanos. ¿No es muy tentador el dinero, hermanos? ¿A quién no nos gustaría, hermanos, de los que estamos aquí, manejar ese Corvette nuevo que salió? O la casa esa bonita, hermanos, así, la casa de nuestros sueños, allá arriba de la montaña. Y la camioneta, hermanos, esas con llantotas que ni la alcanzamos a subir, pero... Y vemos algo que nos gusta, hermano, y ya viene el coche, hermanos, y lo vemos que viene de ahí, hasta que se pierde la vista. Todas esas cosas, hermanos, es un engaño. El Señor habló un ejemplo de un rico. Cuando el Señor tocó el tema de la riqueza, dio la media vuelta. Dijo, no, mi riqueza es más importante que seguirte, Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Y lo voy a decir simple. Hemos dejado, hermanos, el trabajo por venir a la iglesia, por venir a escuchar la palabra de Dios, por venir a la comunión. Y no por lo que hablamos en la mañana de que el sábado era importante, porque el sábado, en la mañana hicimos a un lado al sábado, sino que le dimos importancia al Señor de quién, hermanos. El sábado. O sea, el sábado quedó en la mañana a un lado porque hablamos del poder y de la que, hermanos, y de la autoridad. Entonces estamos hablando de eso. No era el día, sino que vengamos, hermanos, y nos gocemos y estemos aquí, y que la riqueza, hermanos, quede ¿qué? Hermanos, tenemos que vivir por fe, porque el Señor, hermanos, va a suplir todas nuestras necesidades.
El Señor va a suplir todas nuestras necesidades, aunque nosotros tengamos necesidad de los recursos, hermano. ¿Qué pasó con esta, hermanos? Dice que fue infructuosa. ¿Qué quiere decir infructuoso, hermanos? La palabra. ¿Que no dio qué, hermanos? Fruto. Infructuoso es infrutos. O sea, que no dio fruto. Pero creció. Pero al último, hermanos, creció a la par, hermanos, con el dinero, un poquito a la riqueza, creció así. Pero al último, hermanos, creció más la riqueza. ¿Y qué pasó, hermanos? Esta que iba creciendo, hermanos, poco a poquito. ¿Y qué, hermanos? Le quitó la sombra la otra del espino, le quitó la sombra, ya no le dio el sol, hermanos. Y se fue muriendo. Ya le tapó el agüita y poco a poco, hermanos, ¿qué? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos estado 10 o 20 años en el Evangelio y decimos, hasta aquí ya? Nuestro hermano Abiel, ya estoy hablando mucho de la escuela sabática, pero parece que estaba comunicado el estudio de esta mañana con lo de ahora, porque nuestro hermano Abiel habló de una persona que predicaba el Evangelio con Billy Graham, y que luego esta persona dijo, ¿cómo se llamaba, hermano? Carlos Templeton. Carlos Templeton, ¿qué le dijo? ¿Adiós a quién, hermanos? Adiós, Dios. Qué tristeza, hermanos. Que una persona con el conocimiento de la palabra de Dios, que haya crecido tan grande y haya predicado el Evangelio, y que de repente le diga, Adiós. la mujer de Lot, hermanos, le dijo el ángel del Señor, mira, ya vivías muy bien. En esa ciudad donde tú vivías muy bien. Pero solo una cosa te pide. ¿Que no qué? No voltees. No voltees a ver la riqueza de lo que estás dejando. Tal vez Lot la tenía como reina en una casa bonita, en 2 pisos, alberca, una piscina, un jacuzzi, hermanos, agua caliente, agua fría. ¿Y qué hizo esta mujer, hermanos? Voltea. Hermano, pero es que yo antes era rico y tenía sed, y podía hacer esto y podía hacer lo otro. No te fijes en eso. Los frutos tienen que ser diferentes. El Señor no busca nuestro dinero, hermanos. El Señor no busca nuestra riqueza. ¿Qué quiere el Señor, hermanos? Nuestra vida. Nuestro corazón, que le sirvamos con un corazón sencillo. Ahora, si el Señor te bendice, hermano, gloria a Dios. Si el Señor te da en abundancia, gloria a Dios. Sí. Si el Señor te está bendiciendo, dale gloria a Dios. Pero no, hermanos, no dejemos de dar frutos. Que no sea eso que nos apague, hermanos, el que nosotros tengamos el derecho de dar frutos. Y dice aquí, hermanos, por último, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende, que, hermanos. Entonces aquí el reto, hermanos, es que nosotros nos metamos en este verso 23. Número 1, hermano, que escuchemos la palabra de Dios, que la entendamos también, pero lo más importante es que demos ¿qué? Que demos fruto. Y dice aquí ahí que es al 60, al 30 y al 100 por uno. Escuché un comentarista, estaba viendo, hermanos, que en el tiempo de Cristo no daban al 30, los que menos daban eran el 15, y los que les iba bien era el 30, y los que les iba bien era el 60, pero aquí Cristo lo duplica. Dice, es 60-30 o es el 30-60, y aquí, hermanos, y al 100 por uno. ¿Cuántos corazones, hermanos, hay dispuestos en esta tarde? Para aquellos que hemos dejado de dar fruto, podamos, hermanos,
otra vez en nuestro corazón y empezar, hermanos, a dejar que esta palabra, hermanos, empiece a hacer su trabajo y podamos seguir dando frutos, hermanos. Solos no, con la ayuda de quien, hermanos, con la ayuda del Señor. Termino con la última parte, hermanos. Vamos al verso 10, con esto termino. Hay 3 personas que rechazan en su corazón el Evangelio. Y solo uno fue el que dio fruto. Y fíjese aquí, hermano, lo que dice el verso 10. Vamos a terminar leyendo del verso 10 al verso 16. Dice Marcos, hermanos, en el capítulo 4, verso 10, que después de que escucharon la parábola, los discípulos aparte vinieron a Jesús y le hicieron esta pregunta, porque dice así Marcos 4:10, que estaban solos con él y que entonces, hermanos, ellos le empezaron a cuestionar al Señor y les dijeron así. Entonces, acercándose los discípulos, esto ya fue aparte, dice que le dijeron, ¿por qué les hablas con parábolas? Esa era la pregunta. Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los ministerios de qué, hermanos, del reino de los cielos, mas a ellos, ¿qué, hermanos? No se les ha dado. Hermanos, nosotros somos parte del discipulado. Amén. Somos parte, hermanos, de esto que el Señor nos ha dado, ¿sí? Porque a nosotros, hermanos, también se nos ha dado el entendimiento a través del Espíritu de Dios de comprender, hermanos, las parábolas ahora y lo que dijo el Señor, y entendemos ahora, hermanos, lo que es el reino de los cielos. ¿Lo entiende, hermanos? Amén. Porque el Señor a nosotros nos ha dado esa preciosa y ese privilegio grande de comprender, hermanos, el misterio del reino de los cielos. Pero dice que a esa multitud, ¿qué, hermanos? Dice a ellos, ¿no? Dice aquí, hermanos, el verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá, ¿qué, hermanos? Y esto está hablando de los frutos. Cualquiera que esté dando frutos se le dará. Y más adelante hay una parábola que habla justamente de esto. Y dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no oyen, y oyendo, ¿qué, hermanos? Y aquí viene, hermanos, lo que se cumple. El Señor estaba cumpliendo una profecía que había hablado Isaías 500, 600, 700, los años que hayan sido, hermanos, antes. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de quién, hermanos? De Isaías. Hermanos, la palabra de Dios es que, hermanos, es viva y es eficaz. La palabra de Dios es que, hermanos, es perfecta. Y dice aquí que el profeta dijo de esta manera, de oídos que, hermanos, oiréis Y no entenderéis. Entonces, hermanos, si las personas que tenían al maestro, que tenían al Hijo de Dios enfrente, no entendían el Evangelio, ¿cuánto y más, hermanos, cuando nosotros le compartimos a otras personas que dicen, oye, esto es de hombres, esto lo escribieron los hombres? Sí, lo escribieron los hombres, y lo escribió una máquina, y lo escribió una tinta, y lo escribieron en piel, y lo escribieron, pero es la palabra de quién, hermanos? Fue escrita con el dedo de qué, hermanos? Fue escrito con la inspiración del Espíritu de qué, hermanos? Pero la gente dice, va a tener sus oídos. Y no como algunos de nosotros que a veces batallamos para oír, dice que tenían sus oídos, pero que no, hermanos, no entendían. Y dice que también había una ceguedad, porque dice, y viendo veréis, pero ¿qué, hermanos? No percibían, estaban viendo ahí al Señor, lo estaban escuchando, lo estaban viendo, pero no entendían, hermanos. Cuando nosotros compartamos el Evangelio, hermanos, no se preocupan ni se entristezcan. Y digan, ay, esta persona, mira, es bien tarco, bien decía. No diga esas palabras. Exactamente. Usted presenta el Evangelio, y si recibe una ofensa, y si recibe una indirecta, diga, Señor, Así dijiste. yo estoy compartiendo tu palabra.
Habrá personas que van a estar bien de sus oídos, pero no van a escuchar. Van a estar bien de sus ojos, pero no van a ver, ¿qué, hermanos? Van a ver a Cristo como su Salvador. No se preocupe. El día que usted predique el Evangelio y alguien cierre sus oídos o su vista la voltea hacia otro lugar, no se preocupe, porque la profecía del Señor se tiene que cumplir, como se cumplió en el tiempo de Cristo. Ahora, hermanos, se va a cumplir también cuando se predique el Evangelio. De los 4 que recibieron la misma semilla, la misma palabra, ¿solo qué, hermanos? ¿Solo uno qué, hermanos? Dio fruto. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que de 4 personas que escuchen el Evangelio, ¿solo qué, hermanos? Solo uno va a decir, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Y ese uno, hermanos, somos nosotros. Y ese uno somos los que el Señor preparó con buena tierra, con buen corazón. Y lo que vimos, hermanos, en la temática pasada, que nos escogió del primer tema, en Efesios capítulo 1, que nos escogió desde qué, hermanos? Antes de la fundación. Desde, ya estaba marcado. Que desde antes de que naciéramos, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor, ¿qué, hermanos? Ya nos tenía destinado ¿para qué? Para un servicio específico en el reino de Dios. Amén. Entonces, si usted tiene un llamado para servir, dele gloria a Dios. Amén. Si usted está sirviendo, dele gloria a Dios, porque sus ojos, dice un canto, más mis ojos, ¿ahora qué? Ahora te ven. Porque el Señor, hermano, nos ha dado su Espíritu Santo para comprender las que, hermanos, las Escrituras. Y dice aquí, hermanos, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. En otras versiones dice es insensible. No tiene sensibilidad. No le da interés, no le importa. Diríamos en otras palabras, ni les va, ni les viene. Dice, y con los oídos oyen pensadamente, y han cerrado, ¿qué, hermanos? Sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón, hermanos, eso es lo peor. ¿Qué, hermanos? Qué tierno. Hermanos, que Dios nos dé un corazón dispuesto para entender la palabra de Dios. Que Dios nos dé un corazón para que recibamos sanidad. Pero decíamos en la mañana, hermanos, que una sanidad, ¿qué, hermanos? Espiritual. Que a lo mejor, hermanos, nos duele la espalda, o una pierna, o la cabeza, o un brazo, o uno. Pero que el Señor sane nuestra vida, ¿qué, hermanos? Espiritual. Que estemos preparados para el reino del Señor. Amén. Que estemos preparados para ese reino glorioso. Y quiero dejarlos con esto último, dice el verso de 16. Pero bienaventurados, ¿qué dice ahí? Vuestros ojos. Porque ven y vuestros oídos. Hermanos, ¿cuánto de nosotros le damos gloria a Dios porque nuestros ojos pueden ver a Cristo? Amén. Podemos ver a Cristo como es nuestro Salvador. Podemos ver a Cristo como aquel que fue llevado a la cruz para derramar, hermanos, su sangre preciosa por cada uno de nuestros pecados. Ahora nosotros lo vemos y cuando oímos la palabra, hermanos, tenemos un corazón sensible y decimos, Señor, gracias por tu palabra. Tenemos un corazón dispuesto y decimos, Señor, yo quiero seguir escuchando tu palabra. Fíjese lo que dice el verso 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver, ¿qué, hermanos? Lo que veis. Muchos desearon verlo, hermanos, y no lo pudieron alcanzar, y ahora nuestros ojos pueden ver ese poderoso nombre que es Cristo Jesús y que es nuestro Salvador. Le damos gloria a Dios por eso. Siéntase, hermanos, bendecido, privilegiado, porque Dios le ha dado un corazón dispuesto. Y ahora, hermanos, nuestros ojos pueden ver y pueden escuchar la bendita palabra de Dios, que es infalible. Amén.
Dios es grande, hermanos. Amén. Dios es poderoso. Dios es misericordioso. Y ese evangelio, hermanos, del reino de los cielos, se tiene que seguir predicando. Ese reino, hermanos, se tiene que predicar. Se tiene que seguir predicando. Le dicen hace una pregunta a Cristo, a los discípulos, acerca de su identidad, que quién es. Y Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Mesías. ¿Por qué lo dijo, hermanos? Porque se lo había revelado ¿quién? Se lo había revelado el Padre. Y a nosotros, hermanos, a nosotros, así como el apóstol Pedro, así como a los discípulos, se nos ha revelado quién es el Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias al Señor en esta tarde. Y vamos a pedir, hermanos, que el Señor nos dé un corazón donde esa semilla que es la palabra de Dios no solo pueda quedar en este lugar, sino pueda dar frutos con nuestra familia, con los que conocemos. Vamos a orar.